Buenas noches a todos los camaradas que nos siguen por este canal, en este taller de análisis crítico de la realidad. Hoy nos toca abordar la categoría de realidad. La categoría de realidad, que es una de las categorías, digamos, más importantes que se estructuran alrededor de las categorías de la filosofía marxista. ¿Qué es la realidad? Es una categoría fundamental. Incluso en Oaxaca se está tratando de desarrollar eso que se llama análisis crítico de la realidad. Pero nos falta discutir, bueno, qué es la realidad. Si no terminamos haciendo análisis crítico de algo que no ubicamos, ¿no? Y por la experiencia que tengo de los compañeros que ayudan en Oaxaca, terminan haciendo un análisis crítico de la cotidianidad. O sea, los maestros ven lo que está a su alrededor en la comunidad, cómo viven, qué siembran, y ya, y te hacen una descripción de lo que está ocurriendo y para ellos esa es la realidad. Ya ustedes, ya vimos la clase pasada que esa es la cotidianidad, una categoría que vimos el encuentro pasado, pero que yo quisiera, si ustedes me permiten, comenzar por ahí, ¿no? Dejando claro que no es lo mismo realidad que cotidianidad. La cotidianidad la vimos en la clase pasada, ¿no? ¿Qué es eso que aparece directamente? Lo cotidiano. Se refiere, como vimos en la clase pasada, a las experiencias inmediatas, prácticas, a esa empiria inmediata, esas vivencias que tenemos en el mundo, en la vida diaria, y que están influenciadas, por supuesto, están influenciadas, están mediatizadas por las condiciones materiales de existencia. Y si quieren ponen, pues por el dinero que tenemos, porque el mundo no lo ve lo mismo un pobre que Carlos Slim. Entonces, estamos en la misma realidad, pero en diferentes cotidianidades. Fíjense qué interesante. Vivimos todos en el capitalismo explotador, un capitalismo que despoja, un capitalismo que produce un fetiche. Hoy vamos a hablar de eso, porque voy a usar a categoría fetiche de Marx, siguiendo a Dussel en un texto. Tengo aquí de Dussel, uno de los que voy a usar varios que se llama Cristianismo y Sociedad, un texto de 1987 de nuestro querido camarada Enrique Dussel, que ya se nos adelantó y hay que, por supuesto, pues recuperarlo constantemente, un pensamiento formidable el de Enrique Dussel, y estoy en un capítulo aquí de Dussel que se llama El concepto de fetichismo en el pensamiento de Marx. Elemento para una teoría general marxista de la religión. Pero estoy aquí en el del fetiche. La palabra fetiche, para los que están por primera vez incorporándose con nosotros, el fetichismo, si les suena difícil pues pongan ocultamiento, porque fetiche significa ocultamiento, ¿sí? Algo que se oculta, algo que se esconde, algo que está pero no aparece, ¿sí? Hay una magia en el capitalismo muy interesante, nos dice Carlitos Marx, es místico, porque el capitalismo te presenta, por ejemplo, la mercancía, ¿no? Presenta la laptop, esta que yo estoy usando con ustedes, ¿no? O el celular, que yo estoy usando aquí, que es un Samsung, este celular que yo estoy usando aquí, un Samsung, que yo compré, no me fijé mucho en sus funciones, porque yo no soy de esas cosas, yo lo uso para lo que es, ¿no? Para comunicarme, para mandar mensajes y establecer comunicación con mis estudiantes, la función básica que tiene mi celular, pero tiene, según mi hijo me cuenta, muchísimas funciones que yo ni me imagino. Es un celular que compré, yo lo compré pues, acá en Oaxaca y pagué por el celular, ¿no? Y alguien puede decir, pero qué celular más bonito, ¿no? A ver, Doc, enséñeme su celular, quiero ver, aquí está mi celular. El otro día alguien me dijo que había una maestra que estaba diciendo que yo era el más capitalista de los maestros, ¿no? No sé por qué, pero tengo un celular, aquí está, ¿no? Y Carlitos Mar nos dice, esto no solo es un celular, esto es un objeto totalmente místico, esto es todo este objeto es todo un misterio, porque yo lo estoy comprando, y yo tal vez no estoy viendo, yo no estoy concibiendo, yo no estoy percibiendo cuando compro mi celular, que este celular viene
salpicado de lodo y de sangre de las minas africanas de coltán, donde los niños extraen el coltán, con trabajo infantil lo hacen, incluso extraen el coltán, que es uno de los minerales que se utiliza para hacer esto, para que llegue a la gran industria capitalista, productora de toda esta cosa. Entonces, el celular oculta el proceso de explotación, el proceso de producción, el proceso de despojo de los países africanos de su riqueza por los países industrializados, que después le llaman a los países africanos países tercermundistas, países pobres. No le llaman países empobrecidos por nosotros. Sería demasiado cínico. Bueno, ahí entra la palabra fetiche de Carlos Mar, ocultamiento. La plusvalía oculta cosa, maestra. ¿Sí? Cuando usted compra un jean, cuando usted compra una ropa que pudiera ser de marca, ¿no? De moda, usted supuestamente está comprando un estilo de vida, ¿no? Digamos una camiseta Nike o Zara, lo venden en las tiendas como un símbolo de estatus, de identidad, como algo cool, algo deportivo. Sin embargo, lo que no se nos dice es que estos productos están elaborados con manos de obra semiesclava en Bangladesh y en otros países explotados del mundo, donde se producen estas marcas que luego llegan a las tiendas y que nosotros las compramos felices porque nos pagaron y pudimos ir a comprar esa blusa, esa bolsa, eso que estamos esperando. Hace días estábamos esperando por comprar eso y por fin fuimos, lo compramos y fíjense, nos produce hasta felicidad cuando compramos la mercancía, ¿no? O compramos el auto, nos produce un bienestar, ¿verdad? Porque el capitalismo hace que nosotros seamos capaces de sentirnos bien cuando nosotros consumimos un producto o consumimos pues una relación, ¿verdad? Otro ejemplo que les quiero poner es el café. A mí me gusta mucho el café, no este que traigo como ejemplo, ¿no? Porque este es el café de Starbucks. A mí realmente no lo consumo, no lo tomo. Yo soy de café cubano, de café puro, con cafeína. Si no tiene cafeína, ¿para qué rayo lo voy a tomar? Y muy fuerte como lo tomamos los cubanos, ¿no? Pero usted paga 5 pesos por un latte, ¿no? Y se te vende en la televisión como una experiencia de vida, una marca, todo, ¿no? Y tú sales con tu tacita, ¿no? Y con tu aquí el eslogan de la empresa por la calle, ¿no? Con tu bolsa de semi-empresario, lo que sea, ¿no? Con tu café. Sin embargo, igual no sabemos o no nos dicen o no queremos saber que todo ese café, por ejemplo, lo vende los cafeteros de Colombia, de Etiopía, reciben menos de 0.5 dólares por kilogramo de café, mientras esas corporaciones acumulan una ganancia enorme, una riqueza enorme, vendiendo el café que extraen del tercer mundo, pagándolo a precios irrisorios. Ahorita vamos a ver que se pagan a precios irrisorios porque el trabajador que produce eso, pues no le pagan realmente toda la riqueza que él produce, sino que se quedan con una parte de la riqueza y a eso Carlos Marx le llama plusvalía. Yo tengo la esperanza que todos ustedes cuando yo diga plusvalía al menos se ubican, ¿no? Plusvalía es que el obrero produce cierta riqueza en una jornada laboral de 8 horas y el capitalista le paga, digamos, 4 horas y se queda con la riqueza de las otras 4 horas producidas y eso es lo que le da al capitalista la capacidad de acumular riqueza. Lo que hacen es robarle trabajo al obrero. Lo vamos a ver ahorita en los términos de Carlos Marx. Pero yo lo que quiero que ustedes se den cuenta, antes de yo empezar mi tema de hoy, que la cotidianidad del capitalismo es una cotidianidad fetichizada todo el tiempo. ¿Sí? La cotidianidad de la escuela capitalista, de la escuela en la que ustedes trabajan, es una cotidianidad que es un fetiche. Yo he usado en otras clases la frase de que es una mística pedagógica. Cada vez que una maestra dice, es que estos muchachos tienen problemas de comprensión lectora, esa oración es mística. Es un fetiche, oculta lo que realmente es. Los niños no tienen problemas de comprensión lectora. Tienen problemas de pobreza, de subalimentación, que viven en familias violentas, su padre emigró, ahorita agarraron al padre allá correteando en Estados Unidos con el loco Donald Trump, quién sabe. Las condiciones en las que vive el niño no se consideran para emitir juicios pedagógicos
a veces lapidarios, ¿sí? Es que él no comprende lo que lee, no le gusta la matemática, no le echa ganas, eso de que no está motivado, todo eso son enunciados burgueses, capitalistas, fetiches, misticismos pedagógicos que desconocen la realidad histórica de la que vienen y en la que viven nuestros alumnos y nuestras alumnas. Bien, por eso quiero que diferencien bien claro. En la clase pasada vimos lo cotidiano. Lo cotidiano es el mundo de lo místico. Lo cotidiano es el mundo del fetiche. Lo cotidiano es el mundo de las percepciones inmediatas. Lo cotidiano es el mundo, incluso si quiere pongan ahí, de las emociones y de los placeres, ¿no? Y de que salen del cine, viste qué buena estuvo la película, y acaban de ver una película donde un asesino en serie asesina mujeres y la sangre embadurna la pantalla, ¿no? Porque ya nosotros, como dice en aquel ensayo, la sociedad del espectáculo, de principio del siglo pasado, terminaba diciendo que hemos llegado a tal nivel de alienación en nuestra sociedad que ya disfrutamos con un goce estético nuestra propia autodestrucción. Sí, ya hoy la guerra se hace con cámaras y se vuelve todo mediático y se vuelve todo un show, ¿no? La bomba que cae, los niños. El otro día pasaron por las redes una bomba israelí que cayó en un edificio y un niño, apenas 3, 4 años, salió volando por los aires, por supuesto, muerto y destrozado por la bomba. Ese es el mundo del fetiche, ¿no? El mundo de la apariencia, el mundo de la imagen, el mundo de las emociones manipuladas por la imagen, el mundo de la mercancía, el mundo de que trabajo para ahorrar dinero porque me quiero comprar, no sé, unos tenis, un pantalón, un jean, el mundo de creer que con ese jean yo me veo mejor, porque eso es lo que vende la televisión, el mundo de que me voy a comprar unas cremas para mi rostro o un champú ego que ya me dijeron que va a hacer que mi cabello vuelva a salir con la fuerza de los 20 años, y yo voy a recuperar mi belleza perdida. Todo ese mundo de la apariencia, de la banalidad, de la superficialidad, es el mundo de lo cotidiano. Y por eso es tan difícil que el obrero en el capitalismo moderno se rebele contra el sistema, se organice contra el sistema, porque el obrero está viendo María Desamparada, Mi Dueña, La Rosa de Guadalupe, tomando Coca-Cola, comiendo palomitas, porque el capitalismo tiene una propuesta tan enajenada, muy enajenadora, fetichista, que hace que el obrero incluso dentro de su mísera existencia mal pagada, pues se sienta bien y se siente realizado porque tiene un trabajo, ¿no? Y tiene un trabajo de una quincena, segura, o trabaje o no. Y eso ya le da cierta seguridad frente al otro que no tiene trabajo, el oprimido de la central de abasto. No sé. Ustedes pueden. Entonces, lo que quiero que entiendan es que la apariencia del capitalismo, lo que el sistema nos ofrece, es siempre místico, un fetiche. La felicidad del capitalismo es fetiche. Esa compañera que se enamoró y se casó y está feliz porque encontró el amor de su vida. Ya eso a ella la llena de felicidad 2, 3 años, ¿no? Hasta que pasan los procesos neuronales y ya descubre la realidad, que no era el príncipe que se había casado con Kretsch, el verde grande, pregúntame. ¿Por qué? Porque el capitalismo lo que te ofrece es un compañero que también es un compañero explotador, machista, alienado, enajenado, o una compañera, ¿no?, que gasta la mitad del salario en cosas para verse hermosa, en tratar de ocultar los años, cosas así. Bueno, todos estos ejemplos no es para que se enojen, sino para que se den cuenta que una cosa es la cotidianidad en la que nosotros vivimos. Eso que los maestros quieren poner en el proyecto como ACR no es un análisis crítico de la realidad. A veces solo es una descripción de lo cotidiano. Yo quiero acercarme hoy a la categoría de realidad. Y lo primero que y en este camino largo que vamos a hacer hoy hacia la categoría de realidad, lo primero que quiero que tengan claro por ahí es que a la realidad no se llega directamente a partir de la experiencia. La realidad se resiste a aparecer directa y llanamente a partir de la experiencia. En ningún campo de la existencia humana la realidad te dice, aquí estoy, mírame, disfrútame, vuélvete sabio. No es así. Si la realidad se presentara tal y como es, ¿saben cuántas cosas
ocurrirían en el mundo. Bueno, en el plano de lo mundano, al menos en el plano de lo mundano, si la realidad se presentara tal y como es, no habría divorcios. Porque cada quien pudiera ver exactamente a la persona tal y como es, pero tú no ves a la persona tal y como es. Tú ves cómo se muestra, como quiere que la vean. Pero a veces lleva 25 años, te divorcias, ay, desgraciado, ni yo sabía con quién me había casado. Pasan 25 años y todavía no eres capaz de hacer una valoración objetiva de esa persona que está contigo, porque tus valoraciones son muy superficiales, emocionales, viscerales. Bueno, pongan ustedes lo que ustedes quieran. Entonces, la primera característica que quiero que entiendan es que la realidad no se presenta tal y como es. La realidad siempre hay que descubrirla, la realidad siempre hay que conquistarla. Para conquistar la realidad se necesita esfuerzo racional, pensamiento. La gente entretenida no descubre la realidad. La gente entretenida no sabe en el mundo en el que vive. De hecho, compañeras y compañeros, de manera muy triste, muchos, desgraciadamente, migrantes, hermanos nuestros, están descubriendo la realidad del capitalismo hoy, que Trump muestra la verdadera cara del capitalismo. Porque muchos migrantes, orgullosos de estar allí, tener sus residencias, y se volvían incluso clasistas con los mexicanos que estaban acá, clasistas con los migrantes nuevos que no tenían los que ellos tenían. O sea, porque el capitalismo nos va sumando a su ejército de enajenados. No piensen que el capitalismo el capitalismo nos suma a su ejército. Sin embargo, hoy en día estamos viendo un rostro muy, digamos, visible de la realidad del capitalismo. El capitalismo es un sistema que funciona para la ganancia. El capitalismo es un sistema cuya ganancia se acumula a partir de explotar a los seres humanos. Al capitalismo le vale madre a los seres humanos. Los seres humanos no le importan al capitalismo, le importa el capital, la ganancia, la acumulación de capital. Cuando el ser humano se vuelve un estorbo, lo persiguen como a perro, lo encadenan como a perro y como a perro lo expulsan. Eso es así. En épocas de en épocas de estabilidad económica, pues podemos vivir el American Way of Life debajo de un puente y creer que somos unos felices oprimidos del capitalismo. No, en los momentos de crisis el capital se muestra tal y como es. Aparece su rostro ensangrentado, ¿no? Y hoy lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Entonces, ¿qué es la realidad? Yo me quiero acercar hoy con ustedes a esa categoría de la realidad, pero antes de meterme en la categoría de la realidad, yo quiero abordar la realidad desde una de las posiciones filosóficas con las que hemos debatido con más fuerza los marxistas. Solo una, hay muchísimas posiciones filosóficas con las que debatir, pero yo solo quiero una, el idealismo subjetivo. El idealismo subjetivo. ¿Qué es la realidad para un idealista subjetivo? Y el representante fundamental del idealismo subjetivo con el que pelea Lenin en la obra, anoten el nombre a ver si la pueden después manosear un poquito, Materialismo y empiriocriticismo de Vladimir Ilich Lenin. Materialismo y empiriocriticismo. El representante fundamental del idealismo es Berkeley. Berkeley. Para no estar discutiendo con tontos que se te aparecen en todas partes, mejor, como decía Lenin, que la bronca sea con los clásicos, ¿no? Berkeley. Para Berkeley, George Berkeley, un filósofo irlandés y uno de los principales representantes del idealismo subjetivo, Berkeley propuso una visión radical de la realidad. El rasgo fundamental de Berkeley es que él negaba la existencia de un mundo material independiente de la percepción. Fíjense qué interesante. Berkeley negaba que existiera un mundo material independiente de la percepción. O sea, Berkeley decía que existir es ser percibido, que las cosas existen cuando las percibimos. Cuidado que esto está renaciendo hoy en día. Hay gente que te dice la verdad no existe, es como la ve cada quien. ¿Sí o no? Hay quien te dice la verdad es como quien la perciba, según con los ojos que se ve. Están moviéndose hacia este idealismo subjetivo de Berkeley, donde él decía no hay una verdad objetiva. No hay una verdad que pueda ser establecida más allá de nuestras humanas y mundanas percepciones.
Para Berkeley, la realidad no estaba compuesta ni por sustancias, materiales, relaciones, ni nada de eso. Para Berkeley, la realidad era únicamente constituida por ideas percibidas en las mentes que perciben esas ideas. Para él, el mundo físico no es otra cosa que un conjunto de percepciones. Para él no existía la materia, no existía la sustancia independiente de la conciencia, sino que solo existían ideas en la mente. Este era un idealismo muy fuerte, donde él nos decía, un objeto existe en la medida que es percibido por alguna mente. Si no es percibido por ninguna mente, ese objeto no tiene existencia ontológica ninguna. Por tanto, para Berkeley, la realidad solo existe en la medida que es percibida por un sujeto. Berkeley niega la materia. Hoy en día hay posiciones idealistas que retoman esta idea, pero con vestimentas más modernas. Hoy te dicen, no existe la materia, todo es energía, ¿no? Igual no estudiaron física, pero se leyeron un librito, ¿no? O escucharon a un conferencista decir estas cosas. No pensemos que es algo raro. Yo he estado en cursos donde hay gente que me ha dicho eso. He pagado cursos para que me digan eso, después me he arrepentido, ¿no? Y me he puesto a conversar con el docente, decirle, a ver, por favor, ¿no? No, es que todo es energía. A ver, compañero, hay energía y hay sustancia. No me puede decir que todo es energía, porque lo que yo tomo es agua, yo no tomo energía. No, pero el agua vibra, pues el agua puede vibrar, el agua vibra, no sé, pero eso es agua. H2O sigue siendo agua, aunque vibre, ¿no? No, es que la manzana es energía. No, la manzana no es energía, la manzana es manzana. Tiene una energía interna, sabe a manzana, crece como manzana. Y hago puré de manzana, hago puré de energía con la, y yo no hago jugo de energía con la manzana, ¿no? Y estoy explicando para que se den cuenta que hay un idealismo moderno que está tratando también de destruir la existencia de la materia y junto con la materia la sustancia. Y si nosotros destruimos la existencia de la materia y destruimos la existencia de la sustancia, nosotros llegamos a la idea que tampoco el capitalismo existe y ya hay gente que te está diciendo que si tú quieres tener dinero, tú tienes que estar en ciertas frecuencias y organizar y ordenar tus chakras, porque si tú ordenas tus chakras, te va a llegar una energía de vida que te va a producir abundancia, ¿no? Y ahora parecería que nos colonizaron porque estaban desalineados nuestros chakras, ¿no? Entonces nos ordenaron nuestros chakras a 500 años con los chakras desordenados. Por eso, no. En mi opinión, todo esto son producciones idealistas, subjetivas, burguesas, intentando de desarmar la argumentación materialista, dialéctica de la historia, para que los obreros nos quedemos sin nada y Tomás nos vayamos a grupos de yoga, a hacer yoga, y con eso vamos a acabar con nuestra terrible opresión y nuestra terrible enajenación y el capitalismo. Bueno, pero voy a silenciar aquí algo porque chequen sus micrófonos, compañeros, porque luego aparece como con Macron, que la señora le estaba dando una ajustadita a Macron y salió en la televisión. Bien, entonces Berkeley es un idealista subjetivo que nos está diciendo que la realidad no existe, que las ideas son los únicos objetos del conocimiento, que no conocemos cosas, que conocemos ideas, que conocemos percepciones. Lenin, en ese libro Materialismo y Empirio-Criticismo, rechaza rotundamente las posiciones del idealista Berkeley. Lenin considera que la filosofía de Berkeley, fíjense, aquí hay un giro leninista que me parece que es importante. Lenin considera que la filosofía de Berkeley es una filosofía reaccionaria. Fíjense, reaccionaria, porque Lenin decía que al negar la existencia de la realidad objetiva, favorecía el oscurantismo, el misticismo, favorecía las posturas de las religiones ortodoxas rusas que se oponían a la revolución, que tenían oprimido a los obreros, bueno, etc. Entonces, Lenin decía que el idealismo de Berkeley, este idealismo subjetivo,
era, por supuesto, incompatible con la ciencia moderna, como en esta plática yo voy a dejar claro que no es posible asumir una idea como esa, ¿no? De hecho, los ejemplos que yo he puesto hasta ahora son bastante triviales, pero muy contundentes. Lenin incluso en uno de sus ejemplos se burla de Berkeley porque Berkeley llega al solipsismo. El solipsismo, reina, es como decir que todo lo que existe para mí no es más que el conjunto de mis percepciones y por tanto mis hijos no existen, son mis percepciones. Lenin se burla, ¿no? Como que su pareja no existe, Kruskraya no existe, no tiene historia, no es una persona, sino que es el conjunto de mis percepciones. Eso es un argumento que le podemos decir a las personas que la verdad no existe y siquiera noten ahí como una línea interesante. Cuando alguien te dice que la verdad no existe, te está diciendo que la objetividad del mundo no existe, que no hay un mundo material, que no hay un mundo objetivo, ¿sí? Que la luna es nuestras percepciones, que las cosas son tal y como nosotros las vemos, pero que no son independientes de como nosotros las vemos. Y ahí se está metiendo en una ruta idealista burguesa en la cual renunciamos, entre otras cosas, a la comprensión histórica de la realidad y de las cosas, ¿no? A la comprensión del mundo a partir de su historia, a partir de su evolución. A mí me parece un tema magnífico y muy apasionante, ¿no? Lenin, Berkeley niega la materia, la existencia de la materia, reduciendo las percepciones, y Lenin defiende el materialismo dialéctico. Lenin defiende la materia, incluso defiende la idea de que la materia es primaria con respecto a la conciencia. Y eso igual lo deben anotar por ahí. ¿Qué significa que la materia es primaria con respecto a la conciencia? Que la materia existió primero. Y la materia evoluciona. La conciencia llega después. Ay, Miguelito, y pudieras darme un ejemplo, porque eso de que la materia existió primero, a mí me pone loco. Bueno, si quieren anoten por ahí, compañero, la Tierra tiene 5.000 millones de años de antigüedad. Nosotros no estábamos aquí. Hace 5.000 millones de años, la Tierra era una bola de magma. Totalmente incandescente, sin agua, sin atmósfera, sin nada. Hace aproximadamente 4.540, 4.550 millones de años, la Tierra impactó con un planeta llamado Theia. Literalmente se funden juntos, la Tierra se traga a Theia, era un poco más pequeño y de ese impacto surge la Luna. Alguien va a decir, Miguelito, ¿y cómo se saben esas cosas? Bueno, eso lo dejamos para otra conferencia, ¿sí? Pero hay información objetiva de esto, ¿sí? Al estudiar la Luna, ver sus características, se sabe que la Luna no surge junto con la Tierra, no es un planetoide, es simplemente un satélite artificial, ¿no? Con ciertas características muy diferentes a la Tierra, por supuesto, que tiene un surgimiento diferente. Hace 3.900 millones de años se produjo una lluvia de meteoritos que duró aproximadamente 20 millones de años y fue la causa de la llegada a la Tierra del agua. Todo el agua que hay en la Tierra es extraterrestre. En esa lluvia de meteoritos llegaron todo el agua de los océanos y todo el agua que hay en la Tierra. Hace aproximadamente, la Tierra se llena de agua, se inunda de agua, hace unos 3.800 millones de años, 100 millones de años después, ya se habían elevado ciertas islas sobre la Tierra y en otra lluvia de meteoritos llegaron los elementos primarios de la vida. Los elementos primarios a partir de los cuales se forma la vida en la Tierra también llegaron del espacio. Son elementos extraterrestres. O sea, todos nosotros somos residuos de viajes extraterrestres por las estrellas. Nada de la gran cosa que aquí nos hizo Dios. Olvídense todo eso. No somos más que restos de la evolución, ¿no? Y entonces toda la historia evolutiva de la vida en el planeta pues tiene datos suficientes para no desechar, ya no podemos decir que no existieron los dinosaurios, que no existieron, no sé, la meganeura, que no existieron, que no hubo un cámbrico, una explosión cámbrica donde el planeta se llena de vida y de plantas. Ya no podemos negar nada de eso con la cantidad de datos que hay es abrumadora, ¿no? Sobre estos elementos. ¿Qué estoy queriendo decir con esto, compañeros? Que la vida en la Tierra existe antes que exista esto que llamamos conciencia, esto que llamamos conocimientos. Nosotros somos el resultado de la evolución de una especie.
¿no? Los homínidos. Somos una línea de los homínidos, porque además hubo varias, no somos los únicos tampoco, no somos tan excepcionales tampoco. Estuvieron los neandertal, los cromañón, que convivimos juntos con ellos, y bueno, en esta lucha por la sobrevivencia, nosotros salimos victoriosos. Si se le puede llamar victorioso, estar aquí todavía contaminando este pobre planeta, ¿no? Pero salimos victoriosos. Y una de las cosas que nos hizo llegar hasta aquí, victorioso, y de hecho, uno de los aspectos más importantes que nos hizo llegar hasta aquí fue la capacidad de colaboración. No fue la competencia, fue la colaboración. Nosotros éramos más colaborativos, más sociales, teníamos comunidades más grandes que los neandertal, que los cromañón, y al parecer esta vida comunitaria, esta vida en conjunto, esta vida en grandes grupos, produjo cultura, produjo cosas que nos han hecho llegar hasta aquí. Termino este pequeño viaje que hice por la historia del planeta. Lo que quiero que quede claro es que ¿qué quiere decir Lenin cuando dice que la materia es primaria con respecto a la conciencia? Esto que acabo de explicar. Que el mundo material es anterior a la existencia del ser humano. Y si quiere ponga, el ser humano es producto de la evolución del mundo material, de la naturaleza. Nosotros somos un producto evolutivo de la naturaleza. La naturaleza es anterior a nosotros. La naturaleza nos sobrepasa en historia, en amplitud. Nosotros somos un eslabón de la naturaleza. Estamos imbricados a la naturaleza. Sí, si quieren pongan ahí los reinos de la vida, que son varios, ¿no? El reino Plantae, el reino de las plantas, el reino Animalia, donde está Armando Galán y estoy yo, somos animales. El reino Fungi, el reino de los hongos, cada vez que ustedes se quieran comer una quesadilla, ¿no?, de hongos que son muy ricas, el reino Fungi, que es mucho más amplio que el nuestro, toda la corteza terrestre, fíjense, todos los bosques, todos los prados, todas las praderas, las estepas, todo está colmado de una red subterránea de hongos. Hay muchísimos más hongos que representantes de la vida. Incluso estaba estudiando ayer que si se pudiera tomar el reino fungi, y extenderlo como en una sábana, alcanzaría la mitad de nuestra galaxia. Para que tengan una idea, que vivimos en un planeta colonizado por los hongos, por los miriátidos, por los insectos, por los arácnidos, que habitan en mayor cantidad que la que habitamos nosotros. O sea, nosotros somos un representante de la vida. Y un representante de la vida que en el proceso evolutivo desarrolló una cualidad, no vaya a pensar que desarrollamos una cualidad que nos diferenció de los demás, que es la capacidad de pensar de manera abstracta. Somos el único representante del reino Animalia que puede crear conceptos, categorías, leyes, teorías, cuadro, pensamiento. Somos la única especie que desarrolló esta capacidad abstracta y nos volvimos en algún momento tan arrogantes que empezamos a pensar que todo lo que existe no es más que nuestras propias percepciones. ¿Cuán arrogante, no? Hay que llegar a ser para decir que todo lo que existe es el conjunto de mis percepciones. O sea, reducir a mis percepciones la existencia del mundo, Héctor Miguel López, es reducir el carácter histórico del planeta, de la vida, de los organismos, de las especies, de todo. Y reducirlo todo a mis percepciones. Así, simple. Por eso Lenin criticaba profundamente este idealismo subjetivo que hoy en día aparece de muchas formas. ¿Sí? Cuando alguien te diga en Face, comparte esta imagen para que te llegue la abundancia, eso es idealismo subjetivo. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que con mi idea yo puedo crear el mundo, nada más con pensar. A veces te comparten una montaña de billetes, ¿no? Bueno, hasta aquí lo que yo quería discutir de la realidad de el idealismo subjetivo de Berkeley y todos los que le siguieron, que además es anticientífico, porque este idealismo antimaterialista, es reaccionario, bueno, un montón de cosas que Lenin le critica precisamente a esta postura idealista subjetiva.
Para el marxismo, para nosotros, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Primero, entender que el mundo material no es eso que llamamos realidad. El mundo material ontológico que nos antecede, donde viven las especies, donde se producen las tormentas, las descargas eléctricas, el océano, ese mundo material, para nosotros no lo identificamos con la categoría de realidad, ¿sí? Para nosotros la realidad es otra cosa, ¿no? Pues el mundo material, el mundo, digamos, ontológicamente objetivo, es primario con respecto al pensamiento, existe antes de que nosotros pensemos, amemos y hagamos todo eso. ¿Qué sería entonces para nosotros la realidad? Para entender la realidad, tenemos que entender primero algunos conjuntos de categorías que nos van a permitir acercarnos a esto que hoy yo quiero compartir con ustedes. Primero, tenemos que diferenciar tres niveles, tres modos del conocimiento de eso que nosotros llamamos realidad. Primero, el conocimiento inmediato. En algunas conferencias en diplomados pasados yo le llamé a esto el sentido común, como le llama la filosofía. El conocimiento inmediato, el sentido común. Ese sentido común, ese primer nivel, ese sentido común, ese conocimiento inmediato, corresponde, por supuesto, a las percepciones cotidianas, a las vivencias con las cosas. Y está lleno de creencias, de prejuicios, de tabúes. Es el mundo del vivir, ese conocimiento inmediato. El mundo del comercial, donde usted cree cosas como, por ejemplo, que el dinero llama al dinero. Como este que les dije, ¿no? Comparte para que te enriquezca. Dinero llama a dinero. Eso es un posicionamiento místico que se hace a partir de no saber qué cosa es el dinero. Porque hay que saber, hay que no saber lo que es el dinero para creer algo como eso. Entonces, el primer nivel es el nivel de lo inmediato, lo cotidiano. Es un conocimiento fundamentalmente místico, alienado. Es un nivel de conocimiento que oculta las relaciones reales entre las cosas. Es el conocimiento de la maestra que él te dice, es que este muchacho tiene problemas de comprensión lectora. Quizás no hizo un análisis serio, no sabe lo que es la comprensión lectora, no domina los niveles de comprensión lectora, no domina cómo se manifiesta el primer nivel de comprensión lectora, el nivel analítico, el nivel inferencial, el nivel crítico, ¿no? El nivel filosófico. No sabe. Ella lo que te dice, tiene problemas de comprensión lectora. Ahí te das cuenta que ella está manifestando más bien una creencia, un juicio hecho al margen de los procesos reales que están ocurriendo con el niño, que ella no los diagnosticó, no los estudió, no los conoce. Entonces, su primer posicionamiento pedagógico es decir, este muchacho no le echas ganas, hace muchas disrupciones, es muy indisciplinado, me tiene hasta la copilla, este va a reprobar porque ya no lo aguanto. Todas esas son manifestaciones de desesperación pedagógica, de falta de conocimiento pedagógico, de falta de sistematización de la pedagogía, y está manifestando, como estoy diciendo hasta aquí, un conocimiento a nivel inmediato, a nivel cotidiano. Y Karel Kosick, que es el autor que quiero trabajar, que estoy trabajando con ustedes, le llama a este nivel el nivel de lo pseudo concreto. Pseudo concreto. Pseudo concreto. Porque, entre otras características, tiene que
aíslan los fenómenos, toman trozos parcializados de la vida y emiten juicios universales, como alguien hoy que estábamos, y me dijo pues de las cosas que pasan, que Trump tenía derecho a expulsar de su país a todos los migrantes ilegales, que el que quisiera entrar legalmente a Estados Unidos, pues que hiciera ¿no? su trámite, que no sé por qué se enojan cuando él está haciendo lo correcto. Usted se da cuenta que lo está diciendo una persona que no ha accedido al conocimiento de la realidad. Está tomando un fenómeno aislado y lo está poniendo en un juicio que quizás ni idea tiene de lo que está diciendo. Está claro. Si nosotros queremos entender lo injusto de lo que está ocurriendo con los migrantes, tendríamos que ir a aproximarnos a la realidad, y para eso tenemos que ir a la historia. Porque la realidad siempre es histórica. La realidad descubre su rostro más objetivo cuando conocemos la historia. No conocemos un pollo hasta que no conocemos la historia del pollo. O sea, el conocimiento del pollo implica cómo evoluciona el huevo, cómo se forma el huevo, cómo se forma el pollo dentro del huevo después de que nace. O sea, el conocimiento de la historia de la cosa implica la comprensión de la cosa, porque la comprendemos en su dialéctica, en su evolución. Ahí es que conocemos la cosa, según las posturas nuestras. Entonces, me dan 2 minutos, regresamos, no sé, 600 años, si le parece. Estamos en nuestro territorio, todavía Donald Trump no era presidente de los Estados Unidos, hace 600 años Estados Unidos no existía. Lo que existía era la Anáhuac. Nuestro territorio se llamaba Anáhuac y nuestro territorio iba desde Nicaragua hasta Canadá. Primera conclusión. Todo ese territorio era nuestro. No nos robaron la mitad del territorio. Todo el territorio de Estados Unidos nos pertenecía. El Anáhuac. Éramos una cultura con una misma base filosófica espiritual. El Totelcayolto. ¿Ya? Llegaron los castellanos acá, llegaron los ingleses allá y ya picaron a la mitad esta cosa, y entonces apareció ya los países al sur del río Bravo. Bueno, lo del río Bravo fue después de que los Estados Unidos le robaron la mitad del territorio a México, ¿no? Pero en el proceso histórico de colonización de nuestras tierras, no solo se robaron las riquezas, se robaron los territorios, se robaron las minas, se robaron el agua, y ahora resulta que yo voy de mi territorio a mi territorio y me persiguen porque estoy en mi territorio. Entonces, cuando tú estudias el proceso histórico, yo estoy haciendo una explicación muy rápida, ¿sí? Esto llevaría mucho más tiempo. Cuando estudias el proceso histórico, te das cuenta que cuando Trump dice que se vayan los migrantes, pues se debería ir él, porque su familia saltó un océano para llegar hasta este territorio. Nosotros, en todo caso, saltamos un río, ¿no? Bueno, lo que quiero poner como ejemplo es que a partir del análisis histórico del fenómeno es que tú comprendes lo que realmente está ocurriendo y por qué es injusto lo que están haciendo, ¿no? O sea, el país que empobreció a América, el país que empobreció a los países al sur del río Bravo, el país que produce la migración, porque también hay que entender que el origen de la migración es la pobreza. No es que la gente quiera hacer un tour allí a Estados Unidos, es la pobreza, y tienen que entender entonces que el origen de la pobreza en nuestro territorio es el extractivismo de las colonias, las pseudocolonias de los países como Estados Unidos. Entonces originan la pobreza, producen la migración, estimulan la migración en muchos casos y después la persiguen. Bueno, ahí lo dejo. El ejemplo nada más era para que nos diéramos cuenta cómo una opinión de una persona puede estar evidenciando que se encuentra al nivel del conocimiento cotidiano, del conocimiento inmediato, sin haber sistematizado nada. El segundo nivel del conocimiento, para salir de lo aparente y penetrar en eso que sería la realidad, es el conocimiento, digamos, científico abstracto. Nos está proponiendo Karel Kosick. El nivel científico abstracto es un nivel que pretende explicar los fenómenos que se presentan a partir de categorías, de leyes, aunque a veces cae en un formalismo vacío, ¿no? que atenta contra la comprensión de la realidad, pero es un nivel superior al nivel cotidiano, porque es un nivel que busca generalizaciones, busca evidencias, busca comprensiones de lo inmediato. Pero el formalismo de la ciencia a veces
impide avanzar más en la comprensión de la realidad. Si pusiéramos un ejemplo, por ejemplo, los economistas burgueses estudian la economía, pero estudian la economía burguesa sin cuestionar la plusvalía, ¿no? Y si quiere pongo un ejemplo más actual en México para la discusión con la presidenta de lo que está ocurriendo con los maestros y su exigencia de que los ahorros de los trabajadores no estén en las AFORE. Hay algo que no se está considerando por la excelentísima presidenta de México, que tiene todo mi respeto y todo mi apoyo, que tiene que ver con la realidad del capitalismo. Los maestros no están peleando mejores retiros, están entrando a uno de los elementos fundamentales del capitalismo. O sea, el capitalismo le arrebata a los trabajadores la plusvalía para enriquecerse. Y además, el gran capital bancario, además de la plusvalía que le arrebatan al pueblo mexicano, porque la economía mexicana sigue siendo una economía capitalista, además de la plusvalía que le arrebatan a los obreros mexicanos, le arrebatan sus ahorros, lucran con sus ahorros en el plano especulativo, en el plano de la economía especulativa de la bolsa, y se enriquecen con los ahorros de los trabajadores mexicanos. Es una discusión que tenemos que tener con la presidenta todavía más clara. No estamos tratando solo de buscar ahorros más, jubilaciones más justas. Queremos arrebatarle a la alta burguesía especulativa de México el derecho a enriquecerse con los ahorros de los trabajadores. El Estado debe asumir la responsabilidad del ahorro de los trabajadores sin, por supuesto, como es el Estado, pues no va a buscar este interés especulativo, no va a buscar enriquecerse con el ahorro de los trabajadores de México. Fíjense cómo yo voy de la discusión de la apariencia a la discusión de la esencia. ¿Sí? La apariencia pudiera ser, yo quiero mejores retiros. La esencia es que somos como un gusano horadando en el corazón del capitalismo especulativo. Estamos tratando de arrebatarle a la gran banca una gran tajada de dinero que les produce grandes ganancias y eso hace daño. Quizás no es el momento para la presidenta meterse con ese oso peludo que está ahí, porque sí va a haber, es una batalla frontal contra el capitalismo neoliberal, eso que están proponiendo los compañeros. Este sería un ejemplo para entender esto de lo aparente y lo real. Y el tercer nivel de apropiación de lo real que nos propone Karel Kosik, recuerden que el primer nivel es el conocimiento inmediato, el segundo nivel es el conocimiento científico abstracto, el tercer nivel que nos propone Karel Kosik es el nivel de lo conocimiento dialéctico. Que he tratado de explicar varias veces a lo largo de la plática de hoy. El conocimiento, lo concreto pensado. Lo concreto pensado. Acabo de usar una categoría que no había dicho antes. En el nivel del conocimiento inmediato está lo concreto sentido, lo que yo percibo concretamente. Y en el nivel del conocimiento dialéctico, lo concreto pensado. De lo concreto sentido yo me tengo que elevar a lo concreto pensado. Para pasar de lo concreto sentido a lo concreto pensado, yo tengo que elaborar categorías, estudiar las cosas, descubrir leyes. Pongamos un ejemplo. Estamos hoy frente a una crisis medioambiental terrible y uno de los elementos que está agravando la crisis medioambiental es la escasez de precipitaciones. ¿Sí? ¿Y por qué hay escasez de precipitaciones si siguen estando ahí los océanos? De los océanos se siguen evaporando grandes volúmenes de agua todos los días y los ríos y los lagos. Es que las precipitaciones en la Tierra, acá en los grandes continentes, también están determinadas por el proceso de producción de vapor de agua por las plantas. O sea, la deforestación sistemática de los bosques va a impactar en el proceso de la generación de nubes para la lluvia. No se llega ahí observando las cosas, se llega ahí a partir de un estudio. Hay que estudiar, hay que descubrir cosas, hay que descubrir el funcionamiento de la planta, hay que descubrir la fotosíntesis, el papel de la fotosíntesis, el papel de la hoja en el proceso de producción de ese vapor de agua que se eleva al cielo. O sea, lo que quiero que se den cuenta es que por mucho que un campesino esté mirando una palma verde toda su vida, no va a descubrir la fotosíntesis, no va a descubrir el proceso de alimentación de la planta, no va a descubrir el proceso de elevación del agua hacia las nubes a partir de estos grandes generadores que son las plantas de vapor de agua
y que además producen un proceso de refrigeración del planeta que tiene mucho que ver también con los movimientos de grandes masas de aire. Bueno, lo que quiero es que se den cuenta es que llegar de lo que yo percibo directamente a la comprensión profunda de la realidad, de cómo funciona el mundo, implica la producción de categorías, de conceptos, el descubrimiento de leyes, de principios que argumenten esa explicación de lo concreto pensado. Entonces pueden poner ustedes por ahí lo concreto pensado, o sea, la realidad que es lo concreto pensado, porque Karel Kossi le llama concreto pensado a la realidad. La realidad es conquistada por el hombre a partir de un proceso de pensamiento, de un proceso racional y además mediado por la praxis. El conocimiento dialéctico es el único modo capaz, el único que es capaz de captar la realidad como totalidad histórica y social. El conocimiento dialéctico nos lleva a comprender las apariencias fetichizadas del mundo. El pensamiento dialéctico nos lleva a comprender las contradicciones reales que se dan entre las cosas de la realidad de este mundo. ¿Cuáles serían entonces las categorías más importantes de Karel Kossi? Se las voy a enumerar para que ya ordenemos toda esta explicación que intenté argumentar hoy. Primero, la categoría de lo pseudo concreto. Lo pseudo concreto es la categoría que se refiere al mundo de las apariencias que están fetichizadas bajo el capitalismo. Apariencias donde las relaciones de explotación se presentan como cosas naturales, donde se ve como algo natural e incluso se vuelve tan normalizado que los mismos locutores del capitalismo te dicen que los capitalistas le dan trabajo a los obreros. Pareciera que el obrero tiene que dar las gracias al capitalista por el trabajo que les da. Les voy a leer aquí algo directamente de Marx. Porque Marx nos quiere explicar que la ganancia no se produce en la circulación. No es que te compre caro y te venda barato. Marx nos dice muy claro, en la esfera de la circulación no se genera valor ni plusvalor. Nos dice Marx. Todavía nosotros pensamos que comprar barato y vender caro. No. Marx nos deja claro, en la esfera de la circulación de la mercancía no se produce valor ni se produce plusvalor. Marx nos está diciendo. Abandonemos, por tanto, esa ruidosa esfera instalada en la superficie y accesible a todos los ojos, la circulación en el mercado. Abandonemos esa idea para dirigirnos juntos al poseedor del dinero y al poseedor de la fuerza de trabajo, nos dice Marx, para que vayamos juntos con el obrero y con el capitalista hacia la oculta sede de la producción, en cuyo dintel se lee prohibida la entrada salvo por negocios. El trabajador sigue al capitalista, estoy leyendo a Marx, con recelo, reluctante, como el que ha llevado al mercado su propio pellejo y no puede esperar sino una cosa, que se lo curtan. Termino la cita de Marx para empezar otra. Marx nos dice, una lapidadora de seres humanos, de trabajo vivo, una derrochadora no solo de carne y sangre, sino también de nervios y cerebro. Este sacrificio de vidas humanas se debe solo a la sórdida avaricia. Porque Marx descubre que en la fábrica del capitalismo lo que hace es despojarse al obrero, él dice, de su pellejo, ¿no? Pero de su trabajo, de su inteligencia, de su producción, por la simple avaricia de acumular riqueza en pocas manos, se explota a millones de seres humanos. Dice Marx, cito a Marx directamente, ser trabajador productivo no constituye ninguna dicha,
sino una maldición. El misterio de la autovalorización del capital se resuelve en el nivel productivo, en el hecho que éste puede disponer de una cantidad determinada de trabajo ajeno impago. O sea, el capitalismo es el sistema que se enriquece dejando de pagarle al obrero su producto, roba al obrero su trabajo. Por eso yo creo que los maestros tienen muchísima razón cuando se ponen a discutir con el gobierno, a decirle, ¿sabe qué? Está muy bien todo eso que nos quieren mejorar, por favor, hagan todo eso, mejoren el salario, una semana de vacaciones. Todo eso me parece excelente, que se busquen condiciones humanas para el maestro, para todos los trabajadores. Pero lo que me parece imperdonable es que los ahorros de los trabajadores sigan en manos de las AFORES enriqueciendo al capitalista y que no estén en manos del Estado, un Estado como este, que es un Estado que pretende los pobres primero por el bien de todos, bueno, pues que también pongan el salario ahí en un proceso social para que la riqueza que genere pues también sea en beneficio de los trabajadores y no en beneficio de unos pocos. Marx nos dice después, en la superficie de la sociedad burguesa, el salario del obrero se pone de manifiesto como precio del trabajo. Ese es el fenómeno. O sea, porque todo el mundo tiene la idea de que cuando le dan un salario, le están dando el dinero que se ganó. Todos tenemos la idea de que nos pagan el dinero que nos ganamos. No. Cuando nos dan un salario, nos pagan solo una parte del dinero que nos ganamos. La otra se la queda. La otra es lo que permite al capitalista después poder reinvertir, crecer. No se hacen grandes fortunas con el trabajo de una persona. Para hacer grandes fortunas hay que robarle a millones de personas. Bueno, estoy explicando esto para que podamos ver la diferencia entre la apariencia que está en lo cotidiano y la esencia que está en el pensamiento dialéctico capaz de captar la historia del fenómeno, capaz de entender las determinantes fundamentales del fenómeno. Entonces, un maestro se eleva al pensamiento dialéctico cuando el maestro dice, no, este niño no tiene problemas de aprendizaje. Este niño tiene 500 años de colonialidad y coloniaje. Este niño tiene una comunidad despojada de tierras, de recursos, donde le pusieron una mina, le contaminan el agua, le pagan poco a su papá, a su mamá se tortilla para la casa. Este niño es un niño con condiciones históricas depauperantes y no le puedo pedir a él lo que le pido al otro, al hijo del intelectual, del abogado, al hijo del profesionista. Fíjense cómo son niveles diferentes. La realidad es una conquista del pensamiento dialéctico. La realidad es una conquista del pensamiento crítico. Entonces, el primer concepto que quiero que tengan ahí de Kozik es el concepto de lo pseudo concreto. El segundo concepto es el concepto de la totalidad dialéctica, que acabo de presentarle ahora. ¿Qué es la totalidad dialéctica? No pensemos que porque dice totalidad es la suma de las partes. No, no es una suma de las partes. Es una estructura dinámica de contradicciones que se opone al falso universalismo. Para Karel Kozik, la totalidad es la comprensión de los fenómenos desde esa dialéctica de lo total. Como ejemplo, regreso al niño con problemas de aprendizaje. El niño puede estar manifestando problemas de aprendizaje en el aula y yo puedo pensar que es un problema pedagógico. Incluso puedo pensar que es un problema de método, pero si yo pienso eso, estoy arrancando una parte de la realidad. Estoy despreciando la totalidad. El pensamiento dialéctico ubica al niño en la totalidad del espacio histórico que le corresponde, en la totalidad económica, política, social, histórica, y entonces dice, no, este niño no tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas de pobreza, tiene problemas de futuro. Esta niña no está pensando en la universidad, está pensando en casarse para salirse de su casa, pero no está pensando en casarse porque se quiera casar. Detrás de eso hay una realidad histórica, una realidad de pobreza, una realidad de que su familia no está en condiciones de seguir alimentando a esta criatura que tiene 18 años. Y entonces empieza a pensar dialécticamente desde la categoría de la totalidad
para darle sentido a los fenómenos particulares. Pensar dialécticamente desde la totalidad como categoría es no quedarnos con una parte de la realidad, no arrancar el problema histórico y pretender entenderlo sin ubicarlo en el momento y en el contexto histórico que le corresponde desde la totalidad de los fenómenos que inciden en ese aprendizaje que tiene, por ejemplo, el alumno que estoy poniendo como ejemplo. Entonces, la categoría de totalidad dialéctica es una categoría fundamental para Karel Kosick, para entender, para estudiar los fenómenos sociales y los fenómenos a los que se enfrenta el hombre. La otra categoría fundamental de Kosick, que quiero que ustedes anoten ahí, porque es una categoría que va a darle sentido a todo lo que hemos discutido en el día de hoy, es la categoría de praxis. Praxis. Praxis, que es la actividad humana transformadora, que media entre el sujeto y el mundo. Porque no conocemos el mundo contemplándolo, conocemos el mundo transformándolo. No es solo práctica en el sentido instrumental. Praxis no solo es práctica. Praxis es acción consciente que revela y cambia la realidad. Praxis es acción consciente. Por tanto, la práctica pedagógica no necesariamente es praxis. Porque yo puedo estar en una práctica pedagógica reprobando muchachos y haciendo barbaridades en la escuela. Se vuelve praxis pedagógica en la categoría de Karel Kosick y en la categoría de praxis del marxismo, cuando mi práctica pedagógica adquiere un sentido político, un sentido histórico, un sentido emancipador, y ya yo no estoy en el aula enseñando, estoy en el aula emancipando, creando conciencia en mis otros compañeros, creando conciencia en mí mismo, de lo importante que es que yo ayude a esos niños a salir adelante, a comprender el mundo en el que viven, para transformar el mundo en el que viven. Que no se trata de aprobado o reprobado, se trata de una ruta emancipatoria, se trata de que el pedagogo pone a la escuela en función de la emancipación histórica de su pueblo. Ahí estamos entonces hablando de praxis. Porque dije, praxis es acción consciente que revela y cambia la realidad. Por eso la praxis es revolucionaria. ¿Sí? La praxis tiene la dimensión epistemológica de que el hombre conoce a través de la praxis, y la praxis tiene una dimensión ontológica para el marxismo y para Karel Kosick, porque la praxis constituye la realidad histórica. La realidad histórica es producida en la praxis histórica. Entonces estamos en la búsqueda de que el maestro, el campesino, el obrero tenga conciencia de su lugar en la historia, del papel de su praxis en la historia. Acabamos de ver ahora una lección histórica del poder judicial en este país y salieron a votar 13 millones de personas. En México hay 40 millones de pobres. Yo me pregunto dónde estaban los pobres que no salieron a votar para tener un poder judicial que refrende el derecho de los humildes a tener justicia. Ahí te das cuenta que hay vetas de falta de conciencia histórica, de comprensión del lugar en la historia. El capitalismo pone el hombre en la práctica productiva, pero no en la praxis histórica. Para el capitalismo la práctica es fundamental porque en la práctica se produce la mercancía. Huyen de la praxis, porque como dije, quiero que tengan clara que la categoría praxis no es práctica en el sentido instrumental. Praxis es acción consciente que revela y cambia la realidad histórica en la dirección de la emancipación. Muy bien. La otra categoría que quiero que anoten, la discutimos bastante, pero quiero que ahora la anoten como categoría fundamental, es la categoría de alienación. Alienación. El capitalismo aliena. Fetichiza la realidad
Y uno de los fetiches más importantes es el dinero, el rey de los fetiches. Porque el dinero parece tener poder en sí mismo, pero el valor del dinero surge del trabajo social. Un billete mexicano de 100 pesos representa las horas de trabajo no pagadas a la clase obrera que produce la riqueza. No es que el billete tenga valor por sí mismo. El papel no vale nada. Ese papel no vale nada. Un papel. Y Marx lo dice constantemente porque el dinero parece que tiene valor en sí. Y la gente mata por el dinero. La gente traiciona por el dinero. La gente hace barbaridades por el dinero. Pero Marx nos dice, el dinero solo es una mercancía más. El dinero es una mercancía universal que solo representa el trabajo del obrero. Las horas de trabajo de un obrero, las horas de explotación de un obrero. Un billete de 100 pesos representa el trabajo no pagado a un obrero. Entonces, no es lo mismo el dinero que pasa de mano en el mercado, pierde el sentido real y se queda con lo aparente, con el fetiche, con lo cotidiano. Y ahí se dan cuenta que hay una fetichización en el capitalismo. Entonces, la alienación en el capitalismo se da en todas partes. Una es el dinero, ¿no? Como dije ahorita, la ropa, los celulares, los títulos universitarios, ahí escríbanlos. Un diploma, una licenciatura, una maestría, un doctorado. Parece que es un objeto de valor, parece que a mí me da algún valor, parece que yo tengo algún valor. Y tan es así que mucha gente me dice, doctor, pareciera que como ser humano yo tengo algo agregado por el título, ¿no? Y me dicen, doctor, yo soy Miguel, yo no soy doctor. Eso es una creencia fetichizada del capitalismo. En la universidad donde trabajo nadie me diría doctor, me llamaban Miguelito. Era vicerrector. Miguelito para allá, Miguelito para acá. Pero acá le dice licenciado hasta el analfabeto que es presidente. Porque todos estos supuestos títulos agregan valor a las personas. Eso es un fetiche. El título no te da nada. El título ni siquiera representa el conocimiento que tú tienes. Donde único se puede medir el conocimiento real que tú tienes es en la praxis. En la praxis transformadora, en la praxis revolucionaria. Ese conocimiento que tú tienes se vuelve transformación, se vuelve innovación, se vuelve emancipación, se vuelve liberación, se vuelve una herramienta de transformación social. Es ahí donde tú puedes probar la valía de tus saberes. La valía de tus conocimientos y saberes no se prueban con un papel que alguien firmó, se prueban en la praxis histórica con tus niños, alfabetizándolos, enseñándolos, sacándolos adelante. Es ahí donde se prueba que el conocimiento que tú tienes es un conocimiento humano, real, que tiene un valor, pero un valor como herramienta para la transformación social revolucionaria de la historia. Lo otro es un fetiche. Lo otro es una apariencia, es un engaño. Ocultan los títulos muchas veces la ignorancia que hay detrás, la avaricia, la corrupción, porque muchos títulos se obtienen por corrupción. Hemos visto casos donde la gente se oculta detrás de un papelito y de atrás hay una historia de corrupción, de ignorancia. Aquel que el otro día dijo que el gusano barrenador se metía en la fruta porque él sabía y tenía experiencia. Un gusano que ataca al ganado, pero él decía que se mete en la fruta. O la otra que decía que los minerales en la mesa para comer se sacaban de una mina, ¿no? Y que ella se consideraba además una de los mejores, la mejor especialista de México. Todo eso es fetiche. Todo eso es ocultamiento de la realidad. Por eso le digo, la categoría de pues, alienación es una categoría fundamental. Las otras dos categorías que quiero que anoten por ahí, que la vimos hoy, pero quiero que ya la anoten como resumen final, la categoría de lo cotidiano y lo histórico. ¿Sí? Lo cotidiano como el mundo de la vida inmediata, el ámbito de la vida inmediata, dominado por las rutinas, por las apariencias, por el consumo, por la circulación del capital, por las creencias, por el fetiche, por la pseudoconcreción.
y lo histórico, que es la dimensión donde uno descubre las contradicciones reales, donde uno descubre la posibilidad real del cambio en la sociedad. Se llega a lo histórico a través del pensamiento crítico. Entonces la idea o la función del pensamiento crítico es elevarse de lo cotidiano a lo histórico. La función del pensamiento pedagógico es elevarse de lo cotidiano a lo histórico. O sea, de decir que el niño no sabe, que sería lo cotidiano, a lo histórico, a comprender la historia del por qué ese niño manifiesta esa característica y cuáles son las raíces de esas características. De decir que es un niño indisciplinado, que sería el plano inmediato de lo pseudo concreto, elevarme a lo histórico. Descubrir cuál es la historia del niño y la historia de la categoría disciplina. Por ahí tengo yo publicado un ensayo, ya les dije, que se llama la disciplina al servicio de la emancipación. Porque la disciplina comúnmente está al servicio de la dominación. Cada vez que un maestro utiliza el término disciplina, hay que ver, porque igual está usándolo en el sentido de la dominación, en el sentido de la obediencia, en el sentido de no hables, en el sentido de haz lo que yo te diga, haz lo que está escrito en este reglamento, cumple las exigencias estas, esfuérzate para cumplir las expectativas del sistema. Eso no es disciplina, eso es un acto total de dominación del ser humano. Disciplina para nosotros sería otra cosa. Entonces, una de las funciones básicas del pensamiento crítico y pensamiento dialéctico es elevarse de lo cotidiano a lo histórico. Transitar de lo que parece que es a lo que es. La otra categoría que vimos hoy fue la categoría de cotidianidad, que la vimos en la clase pasada, no me voy a detener mucho en eso. Pero ya saben que se refiere a las experiencias inmediatas, prácticas, aparentes de los individuos en la vida, etc. ¿No? Aquello que se repite, aquello que... Y bueno, la categoría de realidad. Y ya saben que para nosotros la realidad no es lo aparente. La realidad para nosotros, desde las posiciones del marxismo, son, en primer lugar, las relaciones sociales y económicas subyacentes, relaciones de producción, relaciones que determinan la vida de las personas. ¿Sí? La historia de esas relaciones subyacentes. Descubrir las estructuras ocultas. La realidad incluye clases sociales, grupos, explotados, despreciados. La realidad implica la comprensión de la plusvalía, como expliqué hoy. La comprensión de por qué los medios de producción son privados. O sea, por qué una mina es privada. ¿Quién le dio la tierra a ese señor? ¿Por qué una fuente de agua es privada? ¿Quién le dio el agua? Si el agua pertenece al planeta, pertenece a la vida. El agua llegó aquí hace 4.900 millones de años, no había nadie para apropiarse de ella. ¿Y quién se la dio a este señor que ahora es dueño de las fuentes de agua? ¿No? Y lucra con el agua, la mete en una botellita y te la vende. Entonces, es una cosa que hoy ocurre y se ha normalizado el hecho de comprar agua. El agua se supone que es un líquido que pertenece a todos, debería surtirse de manera gratuita a todos los seres humanos. No, y el agua es una mercancía más. Y se ha vuelto tan natural que a nadie cuestiona el hecho de que haya empresas que se apropian de los pozos y vienen y te venden el agua y si quieres agua, págala y si no, muérete de sed. Por eso hay que ir de lo aparente a lo esencial, a lo histórico. Comprender los procesos de privatización es comprender qué está pasando hoy, por qué está pasando eso. La categoría totalidad dialéctica. Para llegar a comprender la realidad, para llegar a comprender lo que ocurre, necesitamos movernos por la totalidad dialéctica, comprender la existencia como un modo, como un todo histórico, no mediante experiencias aisladas, no separar lo económico de lo político, no separar lo económico y lo político de lo pedagógico. ¿Sí? Y esta es una de las rutas que tenemos ahora para discutir con los maestros y discutir con la presidencia, porque en esta lucha de los maestros, a veces yo escucho críticas a los maestros donde separan lo económico de lo político, de lo histórico, de lo ideológico, de lo pedagógico, y terminan diciéndote, pero es que pinches maestros ya le dieron esto y esto y esto y esto y no se satisfacen. Digo, es que no se trata de eso, tú estás aislando el problema, estás viendo una dimensión del problema. Pero detrás de la exigencia de los maestros hay una exigencia de tipo básica contra el sistema capitalista. ¿Por qué tenemos que seguir autorizando nosotros que el gran capital bancario mexicano se enriquezca con los ahorros de los trabajadores? ¿Por qué? ¿Qué justifica una decisión como esa? Sino una decisión de clases.
¿Y qué justifica el movimiento de los maestros? Sino un movimiento de clases. Aquí hay dos clases enfrentándose. La clase trabajadora, intelectual trabajadora, enfrentándose al gran capital. Y en el medio el gobierno. Un gobierno que es un gobierno, en mi opinión, progresista, de izquierda, pero que no acaba de entender que él solo es un mediador entre el capitalista y el obrero y que México sigue siendo capitalista. ¿Sí? Y que cuando el gobierno dice, mira, te voy a dar esto y esto y esto y esto y esto para dejar la cosa como está favoreciendo al capitalismo y dándole una medida paliativa ahí a los que protestan para que se vayan para su casilla, se olviden de la chingadera que están armando. No, ya la gente chingando. Bueno, te voy a una semana de vacaciones. Está bien. Es bueno que haga eso porque hay que humanizar el trabajo del maestro. Pero no vamos a dejar nada de la discusión de lo otro, porque la discusión de lo otro es una discusión central del capitalismo. Si el lema es primero los pobres por el bien de todos, hay que quitarle a estos rateros de la historia, porque hay que regresar al Fobaproa, hay que regresar a todos estos elementos históricos para entender quién se está enriqueciendo con el ahorro de los obreros. ¿Quién? El pueblo. El pueblo no. Para que el pueblo se enriquezca y para que los obreros se beneficien con sus ahorros, esto tiene que pasar a ser una responsabilidad del Estado. Eso ni que se lo discutan a los trabajadores de la educación. Tienen toda la razón. Por eso digo, a veces tienes que escuchar bien el periodismo, ¿no? Porque a veces el periodismo se queda a nivel de cotidianidad, de apariencia, de pseudoconceptos. No llega a tener la comprensión histórica del fenómeno que se está discutiendo, porque estamos discutiendo un fenómeno que tiene un origen histórico. Esto no es de ahorita, esto no es una protesta momentánea, se les ocurrió. No, esto tiene una larga data. Y para saber hacia dónde se tiene que mover la balanza de la justicia, tienes que ir a la realidad, dejar de estar en lo aparente, en la cotidianidad y meterte en la discusión real del fenómeno. Y ahí está la categoría realidad, ¿sí? Y la categoría realidad implica una crítica ideológica. La categoría realidad desenmascara las ilusiones de la cotidianidad. La categoría realidad incluso evidencia cuáles son las contradicciones de la misma izquierda, como aquí, la contradicción del gobierno de izquierda, porque es un gobierno de izquierda, es un gobierno progresista. Yo no voy a decir que es más de lo mismo y que es la misma porquería, porque no. Creo que hay que analizarlo todo sin pasiones y con objetividad. Este es un gobierno tomando medidas a favor de los oprimidos, pero aquí se le botó el hoyo de agua. Aquí no le atinaron realmente al fenómeno. Bueno, hasta aquí lo que yo quería hoy discutir con ustedes, la categoría de realidad. Recuerden que empezamos en el primer encuentro, discutimos sobre la verdad como categoría, ¿verdad? En el segundo encuentro discutimos la cotidianidad como categoría. Lo estoy diciendo para que los que se están incorporando hoy vayan a esas grabaciones que ya están en el grupo de WhatsApp y las puedan revisar. Y hoy discutimos la categoría de realidad. La realidad como ese paso de lo cotidiano a lo histórico. El paso de la comprensión la pseudoconcreción a la comprensión dialéctica e histórica del fenómeno. El paso de la apariencia a la esencia del fenómeno. El paso de lo que parece que es a descubrir las determinaciones esenciales del fenómeno. Entonces, la categoría no debería ser análisis crítico de la realidad. La categoría debería ser análisis crítico de la cotidianidad para llegar a la realidad. Porque tú no criticas la realidad es la comprensión de la cosa. Tú criticas la cotidianidad, tú criticas la apariencia, tú criticas lo que parece que es, lo que se te presenta. Por eso cuando tú estás haciendo tu informe del peteo, no puedes estar hablando de ACR y empezar a describir que en tu comunidad hay 15 motos, tienen carretera, todas esas cosas, ¿no? Que todas esas cosas tienen que ver con lo cotidiano. Tú para hacer un ACR tienes que decir en mi comunidad, si quieres puedes partir de todo eso cotidiano, pero tienes que terminar diciendo, de mis padres, el 95% de mis padres son campesinos sin tierra, campesinos explotados, campesinos y empezar entonces a describir las condiciones en las que viven, ¿sí? Para campesinos que además sus niveles de apropiación de la cultura son muy básicos. En sus casas no hay libros, en sus casas no se lee. Por tanto, los procesos de apoyo al proceso
son muy básicos. Se limitan a decirle al hijo que haga la tarea, pero no lo pueden acompañar, no lo pueden ayudar. Si está estudiando la tabla periódica, no lo pueden aconsejar, no pueden resolver un problema de la escolarización con sus hijos. Esa es la realidad. Entonces me doy cuenta que la escuela tiene que pasar a un proceso de alfabetización en las tecnologías, alfabetización política y alfabetización científica. Pero yo no hago un ACR y tampoco hago un proceso de intercambio con la comunidad para tomar de la comunidad los saberes que apoyan a mi escuela y alfabetizar a la comunidad en el plano político, ideológico, pedagógico, histórico. Entonces, ¿qué ACR, ni qué peteo transformador, ni qué? ¿O tú crees que el peteo va a transformar la escuela dando clase en un aula? Para transformar hay que salir de la escuela para la comunidad, para las casas. La única ruta de transformación del peteo es la praxis, y praxis es práctica con conciencia política, histórica, emancipadora, liberadora. Por eso la escuela tiene que abrirse, tiene que empezar a generar transformación real y dejar de estar llamando a los papás para estar dando quejas y para estar discutiendo si tomamos agua de horchata o de Jamaica o si compramos tamal de mole o tamal de raja. Yo estoy hasta la copilla, yo tengo mis 3 hijos en escuelas públicas, cada vez que me mandan a llamar son 2 horas perdidas ahí discutiendo tonteras. No se discute de política, ni de pedagogía, ni de los procesos pedagógicos, ni de las estrategias pedagógicas. No se discute sobre la transformación de la comunidad. No se discute nada de política. Y eso digo, yo soy el peteo, ¿de qué se trata? Porque el peteo es un acto fundamentalmente político, emancipador, liberador, concienciador. Entonces tenemos que dar un giro y empezar realmente a producir procesos de transformación para que la realidad, más que ser criticada, sea transformada. Y ahora tenemos una categoría que es análisis crítico de la realidad. No, la realidad hay que analizarla, no hay que criticarla. La realidad hay que transformarla, profe. ¿Y qué criticamos y analizamos? La cotidianidad. La cotidianidad. Para poder llegar a la comprensión de dónde están las rutas de dominación, las rutas de despojo que atraviesan mi comunidad, mi escuela y las casas de mis niños. Porque tienen que poner ahí muy claro, mi escuela, las casas de mi niño y la comunidad está atravesada por el capitalismo. En varias rutas. Está atravesada por el machismo, por el capitalismo, por la pobreza, por el hambre, por la marginación, por la migración. Entonces, pueblos de Oaxaca con grandes cantidades de migrantes. Eso es una ruta imperialista despojando a los niños del derecho a vivir con sus padres, a compartir con sus padres. Familias que están siendo desmembradas por el capitalismo y ahora los están persiguiendo allá como animales. Eso es un análisis crítico, no de la realidad, sino de la cotidianidad capitalista. Bueno, compañeras y compañeros, yo estoy pidiendo que esta hora y media haya servido para algo. El tema es bastante complejo. Yo tenía aquí bastante texto. Aquí tengo una loma de texto que estuve revisando. La mayoría no los usé porque se iba a poner muy complejo. Se lo voy a enseñar, que es un texto que creo que ustedes tienen que buscar, compañeros. Este es un libro imprescindible. Se llama La trampa de la diversidad. Y aquí el autor, Daniel Bernabé, nos da datos de cómo el American Way of Life, a través de sus ONG, suministra plata para los grupos ambientalistas, para los grupos originarios, para los grupos LGTBI, para las feministas, como estas brujas del mar, ¿se acuerdan? Amigas de Calderón, porque el capitalismo usó y sigue usando la diversidad como una herramienta para dividir a la clase obrera, para destruir la unidad obrera frente al capital. Y ahora las demandas más graves no son esta de los maestros, que es una gran demanda, ¿no? Arrebatarle a las AFORE los ahorros de los maestros. No, ahora las demandas son que queremos 3 baños, uno para ellas, uno para ellos y otro para ellos. ¿Sí? Demandas que no tienen que ver con la explotación capitalista, con la destrucción de nuestros modos de vida, con la destrucción del medio ambiente. No, demandas. Y entonces el capitalismo apoya todas esas demandas. Y entonces, en este libro, un excelente libro, nos está explicando cómo se ha construido toda esta posmodernidad
en la que nos estamos peleando ahora, oprimidos contra oprimidos. Compañeras contra compañeros, porque supone que el machismo tiene una fuente. La fuente del machismo es el gen XY. No, nada que ver. Nada que ver. Bueno, sí, pensamiento crítico es pensamiento emancipador. Adelante, compañeras y compañeros. Ahora sí, me eché. Preguntas, dudas, quejas, lo que sea. Tienen la palabra. Sí. Sí. Bien, compañeras y compañeros. Igual que dije ayer, no voy a dejar de disfrutar esta semana, no voy a dejar ningún tipo de actividad, porque hay muchos maestros que se están moviendo para acá del DF, llegan a las escuelas, ya me dijeron, profe, esta semana va a ser una semana de locura, porque tenemos que ponernos al día, tenemos que empezar a ver qué va a hacer con las evaluaciones. Está bien. No los voy a cargar con nada, para que ustedes esta semana se dediquen a estabilizar los procesos docentes, los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros niños, nuestras niñas, con el consejo pedagógico y político. Por favor, no vayan a dejar caer el peso de la protesta en las criaturas, ¿sí? No hay que suspender a nadie, los niños ya están bastante desorientados con todo esto, hay que sentarse a pensar realmente que cuando se suspende a un niño, se suspende realmente a una historia, etc. Bueno, les mando un abrazo, si no hay preguntas, háganse un té, un café a esta hora no, porque se van a desvelar, ya ustedes están bastante avanzados en la edad, excepto Mayra, los demás aquí ya no pueden tomar café a esta hora. Les mando un abrazo. Nos vemos el próximo domingo. Yamile, tú sí puedes tomar café, que tú estás jovencita todavía. Y Reina y Guadalupe. Ustedes denle al café ahí. Les mando un abrazo. Nos vemos el próximo domingo a las 7. Nos vemos en la victoria, compañeras y compañeros. Arnulfo, un abrazo. Recuerden, la victoria tiene que ser nuestro hábitus. Nada de derrotismo. Hay que seguir. Nos vemos. Feliz noche, doctor. Gracias.